Los últimos días se han caracterizado por procesos de recolección de firmas de forma física y también digitalmente, con posturas a favor y otras en contra de la posibilidad del ingreso de vuelos internacionales directos hacia los aeropuertos de Galápagos. Esta propuesta fue incluida en la transitoria 22ª de la Ley de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea Nacional días atrás. Y está ahora mismo a la espera de la aprobación de su veto o de aprobación por parte del presidente Moreno. Desde la semana pasada, la Universidad UTE, por intermedio de su Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo, abrió espacios de análisis sobre esta temática para que personas relacionadas con la aeronáutica, turismo, conservación, ciencia, compartan sus puntos de vista sobre la factibilidad o no de esta propuesta. Lo cierto es que la pandemia, entre otros aspectos, detuvo el turismo en las islas y esto ha impactado muy severamente la economía de los hogares isleños. Los cerca de 30,000 residentes de la única provincia insular de Galápagos pasan por duros y críticos momentos. Mi nombre es Diego Añasco y seré el moderador de un nuevo panel de análisis, gracias a quienes ya se han conectado a este webinar vía Zoom. Iniciamos la jornada con la bienvenida por parte del chef Dimitri Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo de la Universidad UTE. Chef, buenos días, bienvenido. ¿El audio, por favor? Su micrófono hay que activarlo. Buenos días con todos. Muchísimas gracias a Marcela, Tarcisio y Gonzalo, quienes han aceptado la gentil invitación nuestra para pues conocer desde la academia, desde el punto de vista de todo lo que es la industria del turismo. Nosotros hemos querido invitar a la gente para poder dialogar y conocer desde el punto de vista académico la temática de todo lo que tiene que ver con esta apertura y todo lo que se ha volcado detrás de todas estas actividades. Y pues hemos tenido grandes panelistas y el día de hoy no destacamos muchísimo con también nuestros panelistas. Para nosotros un verdadero privilegio contar con ustedes, agradecerles nuevamente y darles la bienvenida. De nuestra parte, pues jamás hemos querido tener un tema o algo político, sino más bien todo lo contrario, algo académico, donde los que salgan fortalecidos sean los estudiantes de nuestra facultad. Muchísimas gracias nuevamente y Diego, te doy el paso nuevamente. Gracias, señor decano. Hoy nos acompañan Tarcisio Granizo, director de WWF en Ecuador. Tarcisio es también de profesión biólogo, experto en temas de conservación y temas ambientales, y Tarcisio fue exministro de Ambiente. Tarcisio, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con estos paneles de análisis. Este también lo conforma la asambleísta Marcela Aguiñaga. Marcela es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, cuenta con una especialización superior en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible, ex ministra de Ambiente, tenemos otra ex ministra de Ambiente en este panel, y Marcela también fue guardaparque, es ex guardaparque. Marcela, gracias por aceptar esta invitación. Y el tercer panelista de esta cuarta jornada es Gonzalo Rivas, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Además, Gonzalo es licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Ciencias con especialidad en Sistemática, Evolución y Ecología, PhD en Manejo de Vida Silvestre y Conservación de la Universidad de Florida y actualmente es docente principal e investigador a tiempo completo de la Universidad San Francisco de Quito. Es profesor adjunto de la Universidad de la Florida y del Norte de California, Chapel Hill. A nuestros panelistas les indicamos que esta mesa de análisis está subdividida en 3 segmentos. El primero sobre si recibiendo vuelos internacionales directos se reactivaría la actividad turística en Galápagos. El segundo sobre cuáles serían las implicaciones en la conservación de los ecosistemas insulares si estos vuelos comenzaran a llegar a Galápagos y qué implicación tendría en la dinámica social del residente de las islas. Y el tercer segmento se refiere a ¿qué pasaría con la operación aérea actual y los servicios que ésta brinda a la población residente de las Islas Galápagos? Además, anuncio a la gente que nos está siguiendo que tendremos la participación de Gustavo Andrade,
Gustavo es guía naturalista de Galápagos y empresario turístico de la isla San Cristóbal, quien aportará con preguntas y sugerencias desde San Cristóbal, desde Puerto Bacarizo Moreno, a través de un video que nos ha hecho llegar. Gracias a Gustavo también por su participación. Cada panelista tendrá en promedio unos 4 minutos para desarrollar sus argumentos. Pedimos, por favor, ceñirnos a este tiempo con la finalidad de poder administrar bien el tiempo y que en la parte final de este webinar poder dar oportunidad a las personas que van a hacer preguntas a través del chat puedan ser contestadas por nuestros panelistas. Por eso solicitamos gentilmente concretar sus respuestas y con esto empezamos. La llegada del coronavirus al Ecuador provocó que se activara una emergencia sanitaria que, entre otras medidas, hizo que las actividades económicas consideradas no esenciales se detuvieran, entre ellas el turismo, que para el caso de Galápagos representa el eje de la economía de la provincia. Y quienes dicen que es la columna vertebral de la economía de Galápagos, hay cifras desde 70% hasta 90% de ciertos estudios que indican que los residentes de Galápagos dependen de forma directa e indirecta de esta actividad. Por ello preguntamos a nuestros panelistas, activando vuelos internacionales directos a los aeropuertos de Baltra y San Cristóbal, ¿se reactivaría la actividad turística en las Islas Galápagos? Pues iniciamos con Tarcisio Granizo. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos quienes están en este, ya 109 participantes, me parece una muy buena convocatoria. Bueno, yo creo que digamos, el tema del turismo tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que abriendo vuelos directos de un país, de otro país que no sea el Ecuador continental, no, digamos, mientras no se solucione a nivel de todo el mundo, todo el tema de turismo que aparentemente y según algunos va a tomar algunos meses e incluso algunos hablan de años para que se vuelva a recuperar el turismo. Yo no creo que haya mayor ventaja, por decirlo menos, en abrir una ruta directa desde algún otro país hacia las Islas Galápagos. Yo creo que lo que hay que hacer, y yo entiendo que la situación económica de los habitantes de las islas es tremendamente grave, precisamente porque, como tú decías, Diego, entre el 70 y más por ciento de la población depende del turismo. Lo que hay que hacer es unas medidas que debieron haber sido tomadas desde el principio para inyectar recursos a las Islas Galápagos para que no se destruya toda la infraestructura turística que tiene que mantenerse y que tiene que estar disponible para cuando se abran de nuevo los vuelos en general, digamos los vuelos regulares desde el continente ecuatoriano. Yo creo que eso debió haberse pensado, debió haberse, al fin y al cabo, Galápagos no es solo un destino turístico, es decir, es el destino turístico más emblemático del país, pero es además un laboratorio de conservación, es un laboratorio de evolución, son islas únicas en el mundo por sus especies y por su historia, así que el tratar de, y quiero referirme, antes de que se termine mi tiempo, a un tema que es fundamental cuando tratamos el tema de la recuperación económica, y es esa tendencia o esa idea o esa tentación de recuperar la economía a costo de cualquier cosa, a costo del tema ambiental, a costa del tema social, laboral, y eso es algo que no se puede, no tiene ningún fundamento porque es hipotecar el futuro. En ese sentido, entonces, yo creo que en absoluto, digamos, habría que repensar incluso el turismo, como se lo ha llevado a cabo en Galápagos, empezar a pensar en las diversificaciones. Yo siempre creo que un país o un sector que depende de un solo producto, de un solo recurso, tiene un riesgo mayor que otros. Este país depende del petróleo, depende de la minería, por ejemplo. El habitante de Galápagos depende en un 70, 80 o más por ciento del turismo, y eso es muy peligroso porque pueden pasar estas cosas y se nos cae pues la economía. Entonces, mi llamado en este primer bloque es primero a tomar unas medidas que permitan, en primer lugar, recuperar gradualmente el turismo, no cometer la tontería de permitir estos vuelos desde otros países,
y también empezar a buscar otras alternativas económicas para los habitantes de Galápagos. Muchas gracias. A usted, Tarcisio, muchas gracias. La misma inquietud a Marcela, actual asambleísta. Desde su óptica, Marcela, ¿cree usted que reactivando o activando estos vuelos internacionales directos hacia los aeropuertos de San Cristóbal en Puerto Vaquerizo y Baltra para Santa Cruz e Isabela, se reactivaría la actividad económica y por ende la economía del galapagueño? Bueno, gracias Diego por el espacio, un gusto verte a los años. Un saludo muy cariñoso a todos los panelistas y a los que nos acompañan en esta nueva forma de comunicarnos e interactuar en la sociedad gracias al COVID-19. Yo quiero decir primero que es una propuesta absolutamente demagógica, populista y antitécnica, por todo punto de vista. Si hay algo que debemos reconocer, que Galápagos tiene un alto endemismo, es porque las islas son consideradas únicas, y son consideradas únicas por su propio aislamiento. El incrementar flujos de comunicación con las islas es justamente romper ese aislamiento y poner en riesgo el ecosistema. Yo no dejo de mencionar que hoy todos vivimos una circunstancia económica que ya venía el Ecuador viviéndola en un proceso de recesión, hoy agravada por la crisis sanitaria. Y uno de los sectores más golpeados es el turismo. Sí creo, y coincido ahí con Tarcisio, que las medidas absurdas y disparatadas de coger e incrementar vuelos internacionales o aperturarlos directamente a Galápagos es algo que nace desde una posición absolutamente política, antitécnica, que no tiene nada que ver con resolver los problemas inmediatos que tienen los galapagueños. Creo que se pueden tomar medidas de mediano y largo plazo, entre una de ellas, generar créditos que le permitan, en este caso, al sector turístico, mantener la nómina de sus trabajadores mientras las naves están paralizadas, mientras los hoteles no pueden recibir ahora mismo turistas. Recordemos también que debería ser una suerte de generar incentivos, subsidios, en una economía de los ecuatorianos que hoy está golpeada y que las necesidades y las prioridades son otras, es decir, la salud, el alimento y el empleo, cosa que no tenemos en el Ecuador. Así que el Estado debería promover primero medidas inmediatas, ya lo dije, recuperar la nómina, hacer una suerte de copago, como están haciendo otros países, obviamente subsidiadas por la caja fiscal, permitir que haya refinanciamiento de las deudas de aquellos que todos son parte de la cadena turística. También hacer que tengan periodos de gracia a través de resoluciones de la Junta Bancaria y Monetaria, intereses revisados para un sector que es muy golpeado y que va a tomar mucho tiempo en levantarse. ¿Qué creo también que se puede hacer de largo plazo? Medidas que tengan que ver con incentivos al turismo local por parte de los ecuatorianos, a pesar de que nuestra economía va a estar muy golpeada. Creo que la forma de recuperar el turismo de los extranjeros va a tomar tiempo, porque las condiciones de transporte y movilidad internacional va a responder a unas condiciones de mercado que no las vamos a imponer nosotros y que va a tener mucho que ver con cómo se desarrolla la pandemia en el mundo entero. Así que hay cosas inmediatas que hay que hacer. Sí, coincido también con Tarcisio en que hay que diversificar la actividad productiva en Galápagos. Hoy generar mayor producción local, incentivos a la generación pues, de actividades agropecuarias para la subsistencia de los galapagueños e impedir de alguna forma, con diferimientos y refinanciamiento de deudas, que los galapagueños quiebren, porque su economía depende del turismo. Pensar que algunos han dicho que el incremento de vuelos directos a Galápagos va a solucionar el tema económico inmediato, no va a ser así, va a generar problemas graves a un lugar que es único y patrimonio natural de la humanidad. Gracias, Marcela. Y los primeros planteamientos de Marcela Aguiniaga, diversificar. Vamos a hablar de esto más adelante, pero antes quiero pasar la palabra a Gonzalo, quien es científico y evidentemente es súper importante tomar en cuenta la evidencia científica, ¿no es cierto? Es una arista fundamental para la vida misma, pero en especial para Galápagos, que es un laboratorio natural.
Entonces, en este sentido, gracias, Gonzalo, por tu concurso, por acompañarnos y también brindarnos este punto de vista desde la ciencia. Desde tu visión, desde tu perspectiva, ¿tú consideras que estas medidas ayudarían a reactivar el turismo? Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Igualmente un saludo a los panelistas, un saludo a todos. Le agradezco mucho a Dimitri Hidalgo, al rector de la UTE, por la invitación. Pero ¿por qué les agradezco? Porque como tú mencionas, Diego, es importante. Si hay algo clave desde el punto de vista científico que debemos aprender de la emergencia actual, es que las políticas públicas deben ser basadas en conocimiento, no en demagogia, como lo expresaba bien Marcela. En mi respuesta corta a la pregunta de esta primera sección es no. Y yo voy a sustentar científicamente esa respuesta. Igual quiero aprovechar para aquí, siempre desde la academia en los últimos años, hemos tratado de tener más cercanía con quienes son los tomadores de decisiones. Me encantaría haber participado en un debate en la asamblea en la que se trate esto y se invite a científicos que conocemos sobre la problemática de Galápagos muy de fondo. Y por ahí quiero empezar con mi respuesta del no. Yo entiendo perfectamente la urgencia que tiene Galápagos, no solamente porque conozco la información generada por ciencia, sino porque también sé, igualmente por la información generada por colegas y por nosotros, me incluyo ahí, que Galápagos tiene un montón de problemas urgentes: violencia por género, malnutrición, no acceso al agua potable, desigualdad en cuanto al acceso al trabajo, desigualdad de ingresos. Si bien no es una provincia con pobreza, presenta problemas muy graves. Y dentro de ellos tenemos la conservación y el turismo, ¿no es cierto? Y ahí coincido con los dos panelistas. Ya existe información científica que muestra con modelos, utilizando toda la información recopilada de los años 70 hasta el 2016 más o menos, que demuestran 3 modelos claros en donde esta emergencia actual puede entrar en uno de esos 3 modelos si es que se piensa reabrir con estos vuelos internacionales Galápagos. Y las proyecciones son devastadoras en varias aristas. Entre ellas, el mismo turismo. No existen áreas para generar nuevos hoteles, por ejemplo. En 10 años está previsto que no existan más lugares para generar hoteles para cubrir la demanda. Va a haber un problema de demanda de alimentos. Vamos a tener que incrementar de 2 hectáreas a 2.5 hectáreas actualmente de puertos a 9 hectáreas de puertos. Vamos a tener que dragar sitios donde hay especies endémicas y que deben mantener sus ecosistemas intactos para que mantengan sus procesos. La energía eléctrica es un problema en Galápagos. Los galapagueños saben esto muy bien. El acceso al alimento, como yo mencionaba, los galapagueños saben muy bien lo que es quedarse sin alimento por varias semanas. Ahora está peor la situación, pero ya les ha pasado esto antes. Y por último, quiero poner al último esto, pero que es mi parte de experticia. El abrir los vuelos internacionales generará una devastadora ola de ingreso de especies no nativas a Galápagos, que son la principal amenaza de los ecosistemas en las islas, ni siquiera el cambio climático. Y esto también lo digo con datos. Desde igualmente 2017 acá, los registros son de 2 de 10 especies en Galápagos son no nativas, es decir, vinieron de otro lugar. Se espera con una proyección como la que se daría abriendo los vuelos, que 5 de 10 especies en los próximos 20 años sean no nativas. Y muchas de ellas pueden ser enfermedades como el covirus actual. Ojo, que estamos viviendo un tema que a Galápagos le puede impactar con una mayor frecuencia si se abren los vuelos. Entonces, debe esta información ser una de las tantas que debe ayudarnos a tomar las decisiones más informadas. Y en ese sentido se añaden estas otras que los panelistas bien mencionaban, a escala global y a escala regional también, que inflan el problema. Si abrimos Galápagos, estaremos yendo en contra del mismo turismo en muy pocos años, porque recuerden, Galápagos, el turismo en Galápagos es para ver flora y fauna icónica. Y si 5 de 10 especies en los próximos 20 años no son del lugar, el turismo se va a ir a otro lugar. Además de que los ecosistemas van a perder sus procesos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Yo quisiera retomar a lo que lo han dicho los 3 panelistas de una u otra forma, que es buscar estas alternativas, porque hay que partir de un hecho cierto. Ahora mismo la población de Galápagos, bueno, el mundo en realidad, pero en particular de Galápagos, que depende tanto del turismo, que está detenido, está en una situación crítica y en su legítimo derecho, digamos, de
de proteger su salud, su vida, están buscando opciones. Tarcisio lo ha dicho Marcela y ahora Gonzalo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pregunto, ya Marcela adelantó algo en su intervención. Tarcisio habló de la producción local, diversificar esta producción. ¿Qué ejemplos concretos? ¿Cómo podríamos empezar a hacer eso, Tarcisio? Gracias. Nosotros hemos estado siempre hablando de este concepto que es el de la bioeconomía, ¿no? Es decir, teniendo tantos recursos en el país y en Galápagos, por ejemplo, recursos pesqueros, empezar, por ejemplo, a promocionar lo que se llama la famosa denominación de origen. ¿Qué significa eso? Yo sé de, por ejemplo, una empresa que vende una sal que se llama sal Galápagos. No es de Galápagos. Se llama sal Galápagos y la venden en Europa. Entonces, la gente compra sal Galápagos porque cree que es de Galápagos. No es. Imagínense qué interesante sería empezar a diversificar el tema pesquero en Galápagos, de tal forma que los pescadores, en lugar de vender el pescado, vendan el pescado fileteado al vacío y con denominación de origen. Pescado de Galápagos, langosta de Galápagos. Imagínense, ¿quién no va a querer en Europa esas langostas que miden 60 centímetros de largo, las famosas langostas de Galápagos, que están y que tienen ese tamaño gracias a las medidas de conservación y a las vedas que se les ha puesto como parte del manejo de la fauna en Galápagos? Empezar a diversificar eso. Hay una escuela en Galápagos que está desarrollando, por ejemplo, en Galápagos hay mucha naranja agria. Está desarrollando un jugo de naranja agria liofilizado. Si está pensando, una escuela de niños. Con los profesores inventaron ahí la cosa. O sea, hay que empezar a diversificar ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabemos que Galápagos no puede autosostenerse agrícolamente, es decir, no es posible la autosustentabilidad. Hay un montón de estudios que demuestran que la autosostenibilidad en Galápagos no es posible por varias razones, entre otras porque no hay suficientes suelos agrícolas. Sin embargo, empecemos a pensar en por lo menos aprovechar esos suelos para dotar de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria a los habitantes. Mejorar la producción, empezar a pensar qué hacemos con esas especies introducidas. Hay más de 1.400 especies introducidas en Galápagos y muchas de ellas podrían eventualmente incluso tener algún interés económico. No digo para que se siembre más, sino al contrario, para utilizarlas mientras se las erradica. Por ejemplo, es decir, las posibilidades que brinda la bioeconomía son inmensas. Otro tema, por ejemplo, ya se está haciendo en Galápagos. Hay un centro de reciclaje en la isla de Santa Cruz, en Puerto Ayala, que falta mucho de mejorar, pero es bastante bueno. Galápagos es uno de los sitios donde mejor se recicla la basura en el país. Se recicla en la fuente. Y ahí, por ejemplo, el vidrio, hay mucho vidrio. Se ha logrado poner, por ejemplo, una planta procesadora de vidrio y los artesanos de Galápagos están haciendo artesanías con vidrio molido e incluso están poniendo el vidrio como parte de los bloques para la construcción de veredas, bloques de cemento. Entonces, empezar a pensar en ese tipo de economías, ¿no? En lugar de retornar todo el residuo al continente, toda la basura que produce Galápagos, que tiene un costo altísimo, ¿por qué no empezar a crear pequeñas microempresas para procesar el plástico y convertirlo en algún producto que pueda ser utilizado en Galápagos? Es decir, las posibilidades para la diversificación son inmensas. Lo que se necesita es, básicamente, inversión, se necesita sentido común e inventiva, innovación, se necesita mercados identificados, que sí los hay, y se necesita sobre todo estos acuerdos sociales, ¿no? Es decir, vamos a socialmente y colectivamente a diversificar la producción, a lograr que haya estas pequeñas microempresas y que los temas de bioeconomía y economía circular sean una de las alternativas que puede tener el habitante de Galápagos para mejorar sus ingresos. Gracias. Es decir, desde su perspectiva hay diferentes caminos que se podrían optar para salir de esta crisis. Otro camino es el café.
el café de Galápagos, que ahora mismo ya está siendo exportado y ya tiene su denominación de origen y está logrando impacto en mercados internacionales, y esto crea fuentes de trabajo, ¿no? Y se vende a precios absolutamente altos, digamos, es carísimo comprar un café de Galápagos, pero imagínense ustedes lo que es tener en una cocina, en Francia, en un restaurante, por ejemplo, café de Galápagos. O sea, eso vende. Ok, gracias. Marcela, usted habló acerca de la necesidad de inyectar economía, dinero, créditos, líneas de crédito. ¿Podemos un poco desarrollar estas ideas para, digamos, a la práctica entender cómo funcionarían? ¿Cómo ese pequeño empresario que tiene un hostal o tiene una furgoneta o una lancha de tour diario o de buceo podría acceder para refrescar este momento de la economía mientras todo esto funciona? Sí, bueno, yo quisiera aportar y decir que efectivamente hoy los galapagueños tienen que resolver su día a día. Hoy las deudas los agobian, el no tener liquidez para enfrentar su cotidianidad, el cómo financiar la educación de sus hijos, que muchos de ellos estudian fuera del archipiélago. Bueno, esas son acciones inmediatas y para eso tiene que el Estado, a través de líneas de crédito, obviamente oxigenar la economía del archipiélago, que está prácticamente paralizada. Lo siguiente, coincido plenamente en lo que dice Tarcisio, pero me parece que son medidas de largo aliento. Para hacer certificaciones de origen toma tiempo, eso no es muy rápido. Y hoy hay que aplacar el hambre de los galapagueños. Eso es lo que tenemos que atender en manera inmediata. ¿Qué creo yo? Que inmediatamente podemos reactivar políticas agrarias de producción interna que sirva en este momento una suerte de trueque quizás entre los propios galapagueños para abaratar los costos los costos de la vida, que son muy altos en el archipiélago. Por eso es que recuerden que en el archipiélago hay un incremento en el salario. Creo yo también que se puede hacer en forma inmediata, pedir una remisión de aquellos impuestos que los galapagueños tenían que generar y que hoy no van a poder pagar. No van a poder pagar no porque no quieran, sino porque no tienen. Eso es importante mencionarlo. O sea, hay que darle oxígeno a la economía y solamente va a poder hacer con este tipo de, insisto, de medidas inmediatas. La pesca, bueno, ya Galápagos, hoy quizás tendríamos que revisar el calendario pesquero, revisar algunas cosas de manera que también la pesca sostenible, no solo abastezca a todo el mercado local, sino que adicionalmente podamos hacer lo que dice Tarcisio, en poder hacer certificaciones que toma más tiempo. Yo no digo que no, lo que yo quiero es pensar en medidas inmediatas, que es lo que pueda paliar la situación económica actual de los galapagueños, sin que esto quiera decir que vayamos planificando más allá. Cuando se hablan de estos vuelos internacionales, Diego, hay dos limitantes. El uno es diferenciar entre impedimentos y limitantes. Algunos te dirán, no hay que hacer estos vuelos internacionales porque Galápagos no tiene los aeropuertos, no tiene dónde poner el combustible, cómo va a manejar las aguas residuales de mayor número de personas, etcétera. Esos son limitantes y con dinero quizás se puedan resolver. Lo que no se va a poder resolver son los impedimentos que vayan a alterar el ecosistema único del archipiélago. Y es ahí donde tenemos que centrarnos también en la discusión, porque dentro de ese ecosistema sabemos que principalmente todos los vectores que llegan al archipiélago, estas especies invasoras, no vienen del turismo o la migración, vienen de la carga. Y eso es importante decirlo, porque hoy Galápagos reporta aproximadamente, Baltra, 2.700 toneladas de carga, y en general un reporte de más de 5.000 vuelos anuales. Bueno, eso es lo peligroso de aperturar este tipo de vuelos internacionales. Gonzalo hizo una pregunta, dice, me hubiese gustado debatir en la asamblea. Estimado Gonzalo, esta disposición no se debatió. Esta disposición fue a cambio de conseguir el voto del legislador de Galápagos, Washington Paredes, y lo digo literal, porque es increíble que un galapagueño no esté pensando en cómo hoy, con empatía, solidarizarse a la grave situación económica que viven sus coterráneos.
no se debatió, fue un texto que se metió de último momento presentado por él. No hubo explicaciones técnicas que sustenten dicha disposición, por lo cual espero que el presidente de la República escuche al presidente del Consejo de Gobierno y vete ese texto que está hoy incorporado en la ley de apoyo humanitario. Gracias, Marcela. Gonzalo. Muchas gracias, Diego. A ver, alternativas. De nuevo, voy a tratar de ceñirme a aquellas que por información científica creemos, me incluyo de nuevo, y digo creemos porque, como mencionaba en una de las mesas anteriores, hay en ciertas líneas abrumadora información científica para Galápagos. En otras nos faltan muchas cosas, pero en ciertas hay muchísima información. Entre una de ellas, el turismo y la resiliencia económica de Galápagos. Yendo de las más urgentes, corto plazo, a las de largo plazo, entre paréntesis, menos urgentes. Creo que se debe generar una mesa de trabajo inmediata que sea científica, la mesa de trabajo. Y ojo, no me refiero a solamente los científicos que trabajamos en temas de vida silvestre, sino también a científicos que trabajan en política, porque las ciencias políticas son ciencias, ciencias económicas, socioeconómicas, etcétera, y que genere en muy corto plazo cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar para, primero, paliar las urgencias que tiene Galápagos, como mencionaba bien Marcela, líneas de crédito directas. Los gobiernos internacionales, entre ellos la cooperación alemana, sigue financiando proyectos de investigación, sobre todo aquellos relacionados al COVID. Y están buscando, por ejemplo, acaban de abrir una línea en aquellos que permitan reactivar las organizaciones privadas y públicas que han enfrentado urgencias por COVID. Pero estos fondos van a través del Estado ecuatoriano y muy pocas veces son implementados por la academia. Y esto es una queja desde un académico. Necesitamos que esos fondos no solamente sean implementados por la academia, sino que sean direccionados por la academia en base a información científica contrastada. En ese sentido, esta mesa debe generar esos espacios y después debe exigir a través de los políticos, digamos, de quienes toman las decisiones, que esos fondos vayan a financiar esas líneas urgentes de financiamiento. Entre ellas, como les dije, van a haber muchas líneas internacionales que están abiertas, no entran en una etapa de análisis de propuestas, son líneas directas, pero tiene que haber un trabajo de gobierno, entidades públicas. Cuando se inmiscuyen entidades científicas, estos fondos tienen mayor probabilidad de ser habilitados, porque hay una credibilidad muy grande a ese nivel, que tratamos de que funcionen estos temas. Yendo a las de mediano plazo, que esa mesa de trabajo debería generar, una es diversificar el turismo, como bien mencionaba Tarcisio también, pero también, diversificarlo en algunas ramas. Entre ellas, un turismo de excelencia. Tiene que haber este turismo de excelencia que no existe en Galápagos. La gente piensa que hay un turismo de excelencia. Hay hoteles caros, hay hoteles baratos, hay paquetes caros, hay hoteles baratos en Galápagos. No hay turismo de excelencia, que es un turismo que puede pagar, por ejemplo, por productos de denominación, que puede pagar más por consumir productos orgánicos generados en las islas. Hay ya un estudio que se generó que claramente explica cómo puede funcionar este turismo. Y no revisé, Diego, perdón. Empecé a las 11:33 según mi reloj, creo yo. Creo que sí, tienes 2 minutos más, Gonzalo. Por favor. Es una cosa. El otro es el turismo resiliente. Estamos viendo, y viene aquí un tema que yo he manejado mucho desde hace mucho tiempo en mis clases, y sé que muchos galapagueños jóvenes que han sido mis alumnos están preocupados por esto, el cambio climático. La emergencia que estamos viviendo al momento es una emergencia que en los próximos 40, 50 años va a ser el vivir diario. La gente no va a poder salir porque la cantidad de CO2 en el aire, porque la radiación solar, etcétera, etcétera, no nos va a permitir estar fuera por mucho tiempo. Entonces, esta forma de confinamiento va a ser nuestra forma de vida. El turismo, como se ve ahora, va a cambiar. No solo por el COVID, por muchas otras razones, principalmente el cambio climático. Tiene que ser un turismo resiliente. ¿Qué quiere decir? Se pueden implementar medidas como estos fondos, estos trust funds. Tiene que haber un Galápagos Trust Fund manejado por la academia y que los tomadores de decisiones pongan ese dinero en donde la academia mejor piense en cuanto a reducir la incertidumbre. Y por último, Galápagos se tiene que volcar al desarrollo agroecológico de las islas. Y para esto también hay muchos estudios.
Un quinto de todas las fincas en Galápagos están abandonadas, entre comillas. 20% de las zonas agrícolas están cubiertas por especies invasoras. Y esto solamente con vuelos en la frecuencia en las que tenemos ahora, con la conectividad que tenemos ahora. Si se incrementan, todo esto va a explotar, como yo dije, de manera exponencial. Tenemos que lograr que la población primero tenga sustento y entonces tome estas otras medidas para también tener proyección hacia la resiliencia futura. Gracias, Gonzalo. Solo recordar que a quienes nos siguen, que la colonización humana en Galápagos inició precisamente en las partes altas de las islas, en las fincas, porque es tierra muy productiva, tierra que ofrece productos de sierra y de costa en el mismo lugar, y que luego justamente con el boom del turismo, las poblaciones comenzaron a bajar de las montañas a la playa, como se dice en Galápagos, porque empezó esta actividad turística, y las tierras quedaron de alguna forma, como le explica Gonzalo, abandonadas y a merced de algunas especies introducidas. Entonces, esa es otra oportunidad. Yo ahora voy a dar paso a un video que hemos recibido desde San Cristóbal de parte de Gustavo Andrade. Gustavo es un isleño de San Cristóbal que se dedica al turismo desde siempre. Él es guía naturalista, pero además tiene un emprendimiento turístico y él tiene algunas observaciones y opiniones que quisiera compartir con nuestros panelistas. Con esto entonces me permito compartir mi pantalla para poder escuchar a nuestro amigo desde San Cristóbal, Gustavo Andrade. Soy Gustavo Andrade, guía naturalista y empresario turístico de la isla de San Cristóbal. El tema de los vuelos internacionales ha causado o concitado el interés de múltiples sectores. En ese sentido, pues quisiera que las diferentes propuestas sean analizadas. Entendemos que la provincia de Galápagos tiene muchas falencias, resultado directo de la desidia de los gobiernos anteriores. Pero existe hoy por hoy una oportunidad, un interés manifestado por el gobierno americano para poder usar la pista de San Cristóbal con fines de control de actividades ilícitas de narcotráfico y pesca ilegal. ¿Por qué no extender aquel interés por parte de ellos, ahora extenderlo hacia nuestro interés, un interés que busque satisfacer las necesidades de tener una pista realmente de altísima calidad, una terminal aeroportuaria con todos los sistemas de bioseguridad que hoy por hoy se tornan muy indispensables, y extender aquello incluso al fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, lo que les daría eventualmente pues la capacidad de poder atender cualquier tipo de crisis, que hoy no la tenemos. Incluso si hoy tuviésemos un problema en la pista, no podríamos atender una catástrofe aérea. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos la oportunidad de poder, a través del gobierno de Estados Unidos, obtener recursos a través de la cooperación bilateral para poder fortalecer ese sistema. Y efectivamente nosotros pues, debemos analizar la conveniencia o no de que vengan vuelos desde el exterior. Mi propuesta es de que se lo haga bajo el sistema de vuelos charters, no una frecuencia de carácter permanente. Vuelos charters que sean manejados a través de las agencias y operadoras locales para el beneficio de la comunidad de San Cristóbal. Este tipo de operaciones realmente revolucionaría la forma en la que se ha venido haciendo hasta hoy la actividad de comercialización turística. Entonces, ese beneficio sería directamente para las agencias, los hoteles, los restaurantes, las lanchas de turismo y, por supuesto, pues, la persona de a pie de aquí de la provincia de Galápagos. Ahí la reflexión, un nuevo tema para la mesa de análisis, una reflexión y una propuesta. Utilizar esta hipotética instalación de la mejora del aeropuerto de San Cristóbal con la presencia de Estados Unidos, como lo refiere Gustavo, y luego su propuesta específica de que los vuelos sean tipo charter y no tengan este itinerario continuo. No sé si Tarcisio, Marcela, Gonzalo tuvieran algo que acotar y responder, comentar lo que nos llega desde Puerto Vaquerizo. Tarcisio. Sí, gracias. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Yo creo que en primer lugar es un absurdo convertir a Galápagos en un portaaviones, como ya lo dijo algún ministro por ahí. Me parece un absurdo también el no tener en cuenta los filtros de seguridad que bien o mal tiene Galápagos cuando la gente se embarca en Quito, en Guayaquil.
no sé si ustedes conocen que existe una agencia de bioseguridad en Galápagos, en donde el Estado ha invertido muchos recursos para que tenga las islas ese filtro necesario que permite de alguna forma evitar el ingreso de ciertas especies introducidas a las islas. Y no me refiero a perros, gatos, ratas, me refiero a lo que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, desde microorganismos, insectos, frutas y plantas en general, que son mucho más perniciosas muchas veces que la misma fauna. Yo creo que en lo que no podemos caer es en convertir a Galápagos en un Cancún o en una de islas Hawái. Es decir, hacer un aeropuerto gigantesco donde haya tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya mismo nos dicen, ¿por qué no permitimos una cadena de hoteles, de edificios en no sé dónde? Y empiezan así a elucubrar ya, cuando lo que la gente quiere es ir a ver la naturaleza. Claro, el que quiere farra, el que quiere fiesta, el que quiere, se va a Cancún. El que quiere playas con plantas artificiales, se va a Hawái. Pero el que quiere ver naturaleza viene a Galápagos y paga por eso. Por Dios, no destruyamos el recurso por esa desesperación por conseguir ingresos. Y ahí yo recojo lo que también han dicho los panelistas, Marcelo y Gonzalo, en que sobre todo lo que hay que discutir es el modelo de desarrollo que se quiere para las Islas Galápagos, en general para el país, pero muy en particular para las Islas Galápagos. ¿Qué queremos? ¿Cómo le ve la ciudadanía galapagueña a sus islas en 40 años? ¿Les ve como Cancún? ¿Les ve como Hawái? ¿Les ve como Salinas? ¿O les ve quizás como están ahora? O sea, como están ahora. Y eso sería una interesante encuesta para correr, ¿no? Porque esa percepción de que la modernidad y el desarrollo es el cemento, es la luz por todo lado, es el ruido por todo lado, es una concepción que es muy, muy, muy recurrente. Yo vivo en una comuna en el Ilaló, en Quito, y me peleo siempre con los comuneros porque me dicen, no, pues el desarrollo es tener las calles asfaltadas. No es eso el desarrollo, compañeros, compañeras. El desarrollo es poder vivir bien. Y vivir bien significa disfrutar de lo que se tiene en Galápagos, en las zonas rurales de nuestro país. Gracias. Gracias, Tarcisio. Claro y conciso. No sé si Marcela quisiera acotar algo de lo expuesto por el señor Andrade. ¿Sí? El micrófono, por favor, Marcela. No, seguimos sin receptar su audio. Ahí estamos. Gracias. Yo entiendo lo que dice Gustavo Andrade. Hay mucha desesperación hoy en las familias galapagueñas y es comprensible. Pero también debemos entender que hoy en las islas existen más de 1.500 especies que han sido introducidas de manera generalmente accidental o en otras de manera incidental. Si bien es cierto, hoy hay normas de bioseguridad, normas fitosanitarias, no hay norma perfecta, no hay norma que impida mitigar el ingreso de especies invasoras. Por lo tanto, el riesgo es altísimo en un ecosistema tan frágil como el archipiélago. Y es por eso que digo que ante estas medidas, pensar en vuelos charters, como él plantea, es prácticamente un poco más de lo mismo, o sea, de la propuesta de vuelos internacionales directos al archipiélago. Yo creo que, insisto, una cosa es que hablemos de las limitaciones con dinero, por supuesto, se van a poder resolver. Se puede hacer un aeropuerto más grande, se puede contener con infraestructura muchas cosas. El tema es cuán eficaz pueden ser las normas de bioseguridad. Y ahí yo quisiera decir, en torno a lo que mencionó Tarcisio, ciertamente se creó una agencia de regulación y control con todo el desafío. Hay la implementación de un fondo de especies invasoras, donde el Estado, el gobierno en ese momento pudo capitalizar más de 10 millones de dólares y hoy tiene un rendimiento que supera el $1,5 millones de dólares que sirve para luchar contra las especies invasoras. Creo que el debate sustancial es atender hoy las necesidades de los galapagueños, hoy, las inmediatas, la falta de liquidez,
el que están agobiadas las familias por las deudas con el fisco, por las deudas con la banca, etcétera. Sí, eso hay que resolverlo en forma inmediata. Tomo la palabra de Gonzalo. Me encanta la idea de la mesa de diálogo, del modelo de desarrollo que requiere Galápagos en estas circunstancias, porque hay que tener una mirada también de resolver los problemas inmediatos, pero también los de largo aliento, como ir hacia la bioeconomía, como pensar en ser exportadores de conocimiento, repensar la educación en el archipiélago. Me parece que son cosas importantes, que creo que sí hay posibilidades de ver una solución de largo aliento. Y lo otro, una vez que comienza a mejorarse la economía de los ecuatorianos, si bien es cierto, mayoritariamente el turismo de Galápagos no es de los ecuatorianos, bueno, hacer como están haciendo otros países, incentivar paquetes de turismo nacional para poder comenzar a reactivar la economía del archipiélago, sin dejar de lado el turismo. Yo no creo que podemos pensar en que el turismo va a acabar. Yo creo que hay que repensarlo en virtud de las circunstancias actuales. Gracias, Marcela. Gonzalo. Gracias, Diego. A ver, para responder a esta pregunta de nuestro compañero en Galápagos, que sé que mucha gente está pensando en cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar para reactivar la economía, voy a responder de nuevo ciñéndome a criterios científicos. Mejorar los aeropuertos, de acuerdo a la información que tenemos por, de nuevo, estas investigaciones, de una investigación hasta el 2016 que tiene toda la información literalmente, ingresos de especies a través del ABG, número de turistas, capacidad de hoteles, etcétera, etcétera, que fue realizada por Pisituti y otros en el 2016, claramente demuestran que la ocupación de hoteles es mínima en Galápagos, 40-50% del 70% hasta acá. Para vuelos, 60-75% de los vuelos en Galápagos están ocupados. ¿Qué quiere decir? Hay muchos vuelos que viajan con espacios. Incrementar un vuelo no tiene sentido en un modelo en el que sabemos que hay los espacios para que la gente ingrese si se quiere tener ese ingreso económico que representa que el turista llegue a Galápagos. Ahora me voy a ir a mí, y ahí hay, de nuevo, en eso hay abrumadora información científica que demuestra cómo no debemos incrementar frecuencias porque ya existen los espacios y por otro lado se van a ir en contra del mismo turismo. Me voy a ceñir ahora un poco al tema de las especies invasoras, que es lo que más conozco. Chartear los vuelos causa la misma problemática que hacer el tema de cielos abiertos. Los vuelos que llegan a Quito y a Guayaquil, que después mueven turistas a Galápagos, normalmente el siguiente día tienen hay un protocolo para fumigar su área de carga, que es fumigada también en Galápagos, una de las razones en Guayaquil, para ir de Quito a Guayaquil. Las especies que llegan a Quito de alguna manera son filtradas por las condiciones ecológicas de Quito, por ejemplo, si llegan de aeropuertos como los de Miami, por ejemplo, y entonces estas especies tienen una menor probabilidad de llegar a Galápagos de manera directa. La ciencia claramente nos explica que mientras más frecuencia de conectividad tenemos con un sitio, en este caso, mientras más remoto es, mayor la probabilidad de que especies invasoras se establezcan en ese lugar, no solo que lleguen, que se establezcan. Pensemos una cosa, si se van a conectar vuelos de Miami con Galápagos, los panelistas mencionaban, en Galápagos hay 1.500 especies no nativas ingresadas de manera directa o indirecta. De ellas no tenemos el conocimiento de muchas de qué impacto causan. Hay muchas invasoras. Florida tiene un mismo número, pero de especies invasoras, es decir, que causan un impacto como la mora, como las hormigas. Ya en Florida tienen un impacto extremadamente nocivo en muchos aspectos. Si conectamos directo este vuelo, estamos conectando dos lugares que nunca han estado conectados naturalmente, no en esa frecuencia, y que tienen especies que sin duda, y aquí yo de nuevo hablo no por una creencia, sino por conocimiento, las probabilidades son mayores al 50% de que se establezcan en Galápagos, lo que va a traer problemas al corto y al mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, como hemos visto con las especies que hasta ahora están en Galápagos. Y aquí me quería referir a un tema en el último minuto. Existe el fondo, ¿no es cierto? El fondo que es manejado por el FIAS de especies invasoras, pero aquí yo quería acotar una cosa. Por desgracia, el fondo no ha sido ejecutado en las acciones más importantes que el parque requiere. Por ejemplo, el Parque Nacional Galápagos. Y esto es un llamamiento a que yo sé que mis compañeros del FIAS es feo recibir una crítica, pero necesitamos implementarlo con la academia como base. No existe justamente
un plan de medidas prioritarias para Galápagos. No existe. Tenemos el plan de manejo de Galápagos, hay documentos por aquí y por allá, pero no hay un análisis prioritario de necesidades para Galápagos y esto es descabellado, porque por más que tengamos los fondos, no sabemos dónde colocarlos y eso está mal. Eso en política pública está mal. Tenemos que trabajar con la academia para que eso mejore y mejorar estos otros temas que yo les mencionaba al mediano y largo plazo también. Gracias, Gonzalo. Y estamos en el segundo tema de esta mesa, que era conocer si estos vuelos que están llegando o llegarían a Galápagos, si la transitoria es aprobada por el Ejecutivo, qué tipo de repercusiones tendría. Y lo habíamos subdividido en tres áreas, ¿no es cierto? En el tema ambiental, que ya se ha comenzado a hablar ahora, en el tema social, ¿no es cierto? Y también en el tema turístico. Entonces, ya no sé si Tarcisio quisiera opinar acerca, ya específicamente, ya no del tema turístico, sino más bien sobre qué repercusiones o qué provocaría si estos vuelos llegaran en el tema, por ejemplo, conservación de ecosistemas. Bueno, hay muchas aristas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Una decisión de estas, y ya lo decía Gonzalo, tiene que basarse en la ciencia y en el monitoreo permanente. Cuando yo me refería a la bioeconomía, también me refería a una bioeconomía sostenible, es decir, que tenga un rastreo y un monitoreo de cuáles pueden ser los impactos de esta actividad en los recursos que se están utilizando. La pesca, por ejemplo, cualquier proyecto de bioeconomía tiene que ir acompañado de un serio análisis y monitoreo y evaluación de la especie de la que se esté trabajando. ¿Qué otras? Yo me ponía a pensar la otra vez en otra problemática, ¿no? Y veo que en el chat alguien ya lo había señalado, y es que por ejemplo, temas de corrupción y de tráfico ilegal de especies, ¿no? Si es que no hay los filtros de seguridad que tenemos en Quito y Guayaquil, también podría ser una tentación para estas mafias que hay por ahí traficando tortugas de Galápagos y otros animales y plantas, que se les facilitaría el tema. El tema incluso del tráfico de drogas, que en Galápagos empieza, es considerado y es conocido Galápagos como una zona de tráfico de drogas, de paso, ahí también cargan combustible, etcétera, etcétera. Cosas de las que no se hablan, pero que todo el mundo sabe que existen. Y que podrían verse también favorecidos de alguna forma. Más aún con estos vuelos charter que plantea el compañero. Es decir, ¿cuáles son? Es decir, los protocolos de control para eso deberían ser mucho más altos para que puedan ser considerados. Y por último, yo diría que otra de los temas que hay que cuidar es la salud, pues también de los habitantes de Galápagos en estas épocas de pandemia. Es decir, ¿cuáles van a ser los protocolos para evitar que personas enfermas con el virus, con este o con otros que puedan venir, no contagien, ahora que más o menos de alguna forma está controlada la situación en Galápagos gracias a una serie de medidas que se han tomado? Pero ¿cuál puede ser cuáles pueden ser esos riesgos que puede haber en la salud de la población? Se ha hablado mucho de los temas de los aeropuertos, de la capacidad del aeropuerto, de esa imposibilidad que hay para recargar combustible, de cómo van a hacer con el combustible de los aviones, si los aviones pueden volar de Guayaquil o de Quito a Galápagos y regresar sin necesidad de recargar combustible, pero si son vuelos más largos tienen que recargar combustible. ¿Dónde se va a hacer una planta de mantenimiento de esos combustibles? Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ser analizadas. Y lamentablemente, en nuestro país, este tipo de decisiones o este tipo de ideas surgen, como ya lo decía Marcela, por cuestiones políticas o politiqueras, y no después de un sesudo y serio análisis científico. Quizás, yo no sé, pero Galápagos es quizás el territorio del Ecuador que más investigación científica tiene. Y eso que todavía falta mucho. Se dice que del continente solo se conoce el 5% de la biodiversidad. En Galápagos se conocerá un poco más. Pero esa capacidad que se tiene de conocimiento de Galápagos tiene que ser utilizada para tomar decisiones, pues si no, ¿para qué se hace la ciencia?
si no se toman las decisiones con una fuerte justificación científica. Gracias. Gracias, Tarcisio. Claro y puntual su forma de ver, su punto de vista. Marcela, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que ya todos hemos coincidido que esa no es la solución en este preciso momento. Creo que hay que iniciar un proceso de replantearse la construcción de un modelo para Galápagos de desarrollo con las actuales condiciones. Con las actuales condiciones de la pandemia que nos tocó vivir. Pero no sabemos si vamos a tener otra pandemia. Se hablan de nuevos virus que están otra vez en el ambiente. Bueno, en el caso de Galápagos no solamente hay que pensar las pandemias, hay que pensar también los efectos del calentamiento global, hay que repensar muchas cosas en el marco de esa nueva forma de convivencia, porque el Ecuador y el mundo no va a volver a la normalidad. Así que pensarse que inmediatamente, que porque se autoricen vuelos internacionales directos a Galápagos, vamos a tener los 270.000 visitantes que tuvimos en el año 2019, eso no va a pasar, porque la lógica del turismo, así como nosotros hemos estado golpeados económicamente, las economías de muchos países están pasando exactamente por lo mismo. La gente está priorizando otras cosas. La gente prioriza hoy la salud, el alimento y poder mantener el empleo. Así que creo que tenemos que repensar con los académicos, con las personas expertas en la materia, pero también con los ciudadanos. Los ciudadanos, insisto, tienen que tener una respuesta también del Estado central y yo no la escucho y no la veo planteada tampoco ni por el Consejo de Gobierno ni por el Ministerio, en este caso de Ambiente, tampoco por el Ministerio de Turismo. ¿Qué creo? Que podría ir una vez que vayamos cambiando de semáforos, teniendo mayores controles sanitarios, porque también hay que proteger la salud de los galapagueños, eso es indispensable, con las condiciones ilimitantes que tienen en el ámbito de la infraestructura sanitaria que tienen hoy mismo, y reabriendo de a poco también el archipiélago. Esto no quiere decir que los turistas van a llegar mañana, pero ir abriendo poco a poco. E insisto, hay figuras, veía el modelo que está corriendo en otro país, la posibilidad de generar incentivos hacia funcionarios públicos que tienen estabilidad laboral o hacia los empleados privados, que hagan visitas locales en el propio país. Me parece que Colombia lo lanzó hace unos pocos días y eso me parece que podría ser una suerte de comenzar un poco a inyectar dinero a la economía del archipiélago, así como también las propuestas que han hecho los panelistas. Creo que ese es el gran desafío en este momento, y soñar en temas utópicos también, ¿por qué no? En soñar en la exportación de toda la información científica y el conocimiento que por muchísimos años ha venido construyendo Galápagos. Yo creo que hay tarea por cumplir, y requiere también de que hoy los presupuestos también de las instituciones públicas en Galápagos sean redefinidas, porque las prioridades cambiaron. Al menos un tercio de la población de Ecuador empezó desde este lunes a reactivar sus actividades de forma gradual, con el cambio del semáforo de rojo a amarillo. Esto tras el confinamiento total declarado a mediados de marzo, y Galápagos no es la excepción. El día de ayer, 2 de los 3 cantones cambiaron a amarillo y de a poco comenzó a retomarse las actividades, y precisamente en el tema turismo, algunos sitios de turismo cercanos a los puertos fueron reaperturados para turistas locales, para la gente de Galápagos, con la intención de irse preparando, como explica Marcela. Y tengo justo ahora un comentario de parte de Carlos Ortega, ex secretario del Consejo de Gobierno de Galápagos, y él da algunas ideas, ¿no?, que lo pongo a su consideración. Uno, en estas estrategias que se está hablando para poder reactivar la economía, él propone la reducción del costo de la entrada del Parque Nacional a futuro, o reducir o eliminarla por unos 2 meses, dice él, para incentivar esto a que por lo menos el turismo nacional comience a llegar, o el turismo internacional. Y otra es hacer una campaña de Galápagos libre de COVID, por ejemplo, cita Carlos. No sé, ¿qué opinas tú, Gonzalo, sobre estas estrategias para buscar lo que hemos dicho, ¿no? La pronta reactivación para solventar las necesidades del ciudadano galapagueño?
todas las estrategias, de nuevo, yo sostengo y me mantengo, tienen que ser basadas en información que tenga la menor cantidad, el menor porcentaje de incertidumbre. Y esa es la información generada por el método científico, indudablemente. Quiero empezar ahí mis acotaciones de nuevo, pidiendo disculpas a quienes están viviendo la situación que están viviendo, en Galápagos sobre todo, por el tema que tratamos hoy, porque me voy a referir a temas netamente de manejo de especies invasoras y cómo se afectarían por la conectividad de vuelos. Y ahí quiero hacer una acotación bien corta. Esta mesa que yo propongo que se debe generar, y no debería ser solo activada ahora, debería ser una mesa constante que busque objetivos basados en ciencia para la resiliencia de Galápagos como un socioecosistema, no solo como un parque nacional, porque hay gente viviendo ahí. Y, por ejemplo, esta mesa lo que puede hacer es inmediatamente averiguar cuál es el gap que se ha generado por la falta de turismo, quiénes son los más golpeados, buscar estos fondos internacionales, acceder a ellos y entonces empezar con un mecanismo que permita paliar la emergencia actual. Dejando eso de lado, y ahí pueden entrar muchas de las iniciativas que hablamos, la iniciativa que menciona Carlos, se pueden activar 2 o 3, siempre y cuando tengan una base científica. De nuevo, hay información que permite a través de estos modelos mover, por ejemplo, el aumento de turistas, cambiar la entrada, el fee del parque a Galápagos, etcétera, etcétera, y nos puede permitir con un nivel de incertidumbre salir de las dudas con respecto a nuevos modelos. Ahí rápidamente quería decir algunas cosas. Si es que conectamos Galápagos al momento, con estos vuelos, con esta política de cielos abiertos, estaremos causando el colapso de las entidades que ya tratan de mantener un control del ABG y del Parque Nacional. Son 2 entidades que están subfinanciadas para todas las actividades que tienen que realizar. Eso primero. Segundo, dando algunas estadísticas, de nuevo, ciñéndome al campo que yo conozco y sobre todo reconociendo el trabajo de cientos de colegas de esta información que estoy presentando. Por ejemplo, Galápagos, de nuevo, un estudio realizado últimamente, alrededor del 50% de los productos incautados por la ABG en solamente un año fueron especies potencialmente invasoras, de ellas 411 invertebrados. Es decir, que van a tener un impacto directo sobre los animales, la flora icónica de Galápagos, pero también sobre la zona agricultural. Varios otros lugares, por ejemplo, Hawái, que tiene una política de cielos abiertos, de turismo abierto, etcétera, han visto un colapso en cuanto a los procesos ecosistémicos de especies icónicas. Por ejemplo, las especies de aves en Hawái, está claramente evidenciado por resultados científicos que un grupo muy similar a los pinzones, icónicos pinzones de Galápagos, que traen millones de dólares por turismo, en los próximos 10 años va a colapsar, con inclusive la desaparición de varias de las especies de este grupo, por principalmente las especies invasoras. Y esto solamente por la apertura de Hawái al turismo desde los años 70, con políticas de cielo abierto, que es lo que se quiere hacer ahora. Entonces, ya existe un modelo que nos permite saber a dónde llegaría Galápagos con una política como la que se quiere tomar. Hay datos, hay información científica. Y justamente en ese sentido, y para terminar en lo que me queda del minuto, la mejor forma de prevenir que estos colapsos en estos procesos ecosistémicos se den es justamente normando de una manera muy estricta, y esto también incluye que debemos normar incluso de manera más estricta los vuelos que ya conectan y las conexiones que hay en Galápagos, para que no ingresen las especies de las cuales no tenemos conocimiento. Y entre ellas hay muchos virus que pueden no solamente atacar a los pobladores, sino principalmente, como ya hemos visto, en Galápagos hay 3 virus que son muy nocivos para la fauna icónica, que es la que quiere ver el turista, y que nosotros no podemos controlar. Por más que tengamos toda la capacidad económica, van a ingresar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cortar estas frecuencias de conexión. Y a las que existen, implementar el control para que se reduzca la prevalencia de las especies que siguen llegando a Galápagos. Ojo, siguen llegando a Galápagos. Más o menos se piensa que son 30 especies por año que han ingresado a Galápagos a causa de la conectividad de estas frecuencias. Gracias. Gracias, Gonzalo. La semana pasada tuvimos como panelista a Marilyn Cruz, directora de la Agencia de Regulación Control de la Bioseguridad para Cuarentena para Galápagos, y ella nos explicaba con igual precisión sobre lo que representa el trabajo
que es tratar de mantener alejado a Galápagos de estas especies y todo el esfuerzo que significa controlar o tratar de erradicar las que ya existen. Un trabajo titánico y por ello, digamos, la postura de la ABG es también evitar que estos vuelos lleguen directo. Pero la propuesta del asambleísta Paredes es que estos vuelos internacionales directos lleguen desde aeropuertos en Europa y en el resto de América, donde se instale un filtro similar al que existe actualmente en Quito y en Guayaquil, para que estos vuelos internacionales sean fumigados, evitar o bajar este riesgo de posibles polizontes dañinos a Galápagos y que estos lleguen a Baltra y San Cristóbal, donde también nuevamente se haga esta fumigación, este control y durante el vuelo pasar estos sprays, estos insecticidas que matarían estos organismos. ¿Qué tan viable es esta propuesta, Tarcisio, Marcela y Gonzalo? Tarcisio. Yo quisiera saber qué aeropuerto europeo, por ejemplo, de estos gigantescos, estaría dispuesto a armar y montar un tema así, ¿no? Me resulta bastante complicado. No sé si han estado en uno de esos aeropuertos en temporada alta, ¿no? Son repletos de gente, repletos de movimiento, es decir, es todo un caos y dudo mucho o sea, todo se puede, ¿no? Pero dudo mucho que pueda llevarse a cabo. Yo quería, antes que nada, reconocer lo que dijo Diego, ese trabajo extraordinario que hace la Agencia de Bioregulación y Control de Galápagos. Yo me he quedado realmente sorprendido primero de la pasión que le pone su personal al cuidado de las islas, de los laboratorios que tienen para el análisis de muestras. Incluso tienen perros entrenados para oler frutas en las maletas de los visitantes u otros animales. O animales. Caracoles introducidos. Claro, plantas introducidas. Son perros entrenados. Increíblemente han recibido, digamos, capacitación para el entrenamiento de perros. Así como hay perros que huelen drogas, estos huelen especies introducidas. Eso, por ejemplo, es algo que la gente no conoce, no sabe. Me sorprende que el asambleísta no lo sepa y no sepa la importancia que tiene este filtro para precisamente evitar el ingreso de especies introducidas, que si no hubiera estos filtros sería mucho más complicado y mucho más grave la situación de Galápagos, ¿no? Entonces, ese reconocimiento yo sí quiero darle a ese equipo porque es realmente impresionante. Yo dudo, es decir, yo creo que lo importante y voy a tratar he estado viendo algunas de los comentarios que ponen los oyentes, los televidentes aquí los participantes en el chat y por ejemplo, me voy a permitir referir a dos temas que están aquí. El uno es el de los tiburones, ¿no? Recientemente se encontró un cargamento gigantesco de tiburones en Hong Kong. Nadie ha dicho que los tiburones vengan de Galápagos, ¿no? Es decir, lo bueno que también tienen que saber es que el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos tienen un sistema de rastreo de todo barco que entra al área marina, no digo a las 200 millas, sino a la Reserva Marina, tan sofisticado como el EQ911. Ellos son capaces de ver cada barco que entra, digamos, en tiempo real, y por eso se capturó el barco chino en 2017, que quiso cortar camino atravesando la Reserva Marina, y que tenía 600 toneladas de pesca, no 300, como se dijo, sino 600 toneladas de pesca. Entonces, de alguna forma, digamos, de una forma bastante eficiente, la Reserva Marina de Galápagos tiene un sistema de trazabilidad, de identificación de todos los barcos, digamos, que cruzan la reserva, ¿no? Así es que yo sepa, no hay exportación de tiburones o de aletas de tiburón legales. Ilegales, siempre la ilegalidad siempre va a haber y hay que combatirla con fuerza y todo lo demás, pero no existe el ingreso de, digamos, la pesca de esa, a menos que sea incidental, que también es otro problema. Si hay un artículo, hay una ley que permite la pesca incidental de tiburones, eso podemos hablar en otro foro que quizás Diego organice para esos temas
que son también sumamente importantes, ¿no? Sí, sí, son temas de otro foro, ¿no? Exactamente. Y el otro tema que también veo aquí en el chat es el tema de la capacidad de carga, ¿no? Lo que se llama. ¿Cuántos turistas soporta Galápagos? Algunos dicen que ya se sobrepasó el número. Otros, por ejemplo, indican que otros científicos, otros investigadores, otra gente que trabaja en el tema indica que no es tanto el número de turistas, sino el manejo que se haga del número. Un turista puede hacer más daño que 20,000. Si yo me cruzo el páramo del Antizán en un carro 4x4 por donde me da la gana durante un día entero, destruyo un ecosistema y he sido yo en mi carro. Entonces, no es tanto, evidentemente hay que cuidar un número de turistas y hay que estar evaluando y monitoreando a ver qué impacto causa eso en los ecosistemas, pero más que nada es el manejo que se le dé a la visitación turística en Galápagos o en cualquier otro sitio. Y entonces, volviendo a la pregunta de que si es que es posible establecer un filtro en los aeropuertos, bueno, habrá que ver cuántos filtros en cuántos aeropuertos, qué aeropuerto estaría dispuesto a tener esos filtros y cuánto le costaría montar eso al Estado. Quizás no tiene mucha lógica. Muchas gracias. Lo que dice la asambleísta Paredes es que se identificaría un solo aeropuerto por zona y los turistas internacionales interesados en viajar a Galápagos viajarían a ese aeropuerto, sería este control de bioseguridad, fitosanitario y saldrían. En otro panel... Ya existe ese aeropuerto. Es Quito y es Guayaquil. Sí, bueno, es la propuesta del asambleísta fuera del Ecuador. Y en otro panel ya se hablaba de lo mismo y se decía que no necesariamente el gobierno del Ecuador sería la institución que dé ese servicio, ¿sí? Sí lo calificaría, ¿no es cierto? Lo autorizaría y ese costo podría ser, se decía, asumido por la aerolínea, que a la larga finalmente lo va a asumir el pasajero, porque seguramente ese costo se lo incluiría en el pasaje. Esa es la propuesta. No sé, Marcela, ¿usted qué puede decir acerca de este argumento del asambleísta Paredes, acerca de la viabilidad de que lleguen los vuelos a Galápagos de manera directa desde el extranjero? Mira, yo quisiera decir que eso es un mal a veces de los políticos, ¿no? Hacer propuestas que no están sustentadas en la ciencia, en la técnica. Yo quisiera saber de dónde saca esos datos el asambleísta Paredes, con qué otro gobierno habló, de qué país estamos hablando, cuáles son las medidas, qué va a tener que invertir el Estado ecuatoriano, cuánto le va a costar al pasajero ese sistema de control en otro aeropuerto cuando ya están montados en el país. Son esas lógicas demagógicas. Y yo quiero ser súper frontal con los pobladores de Galápagos y con los compañeros y participantes de este espacio. Esta fue una propuesta del asambleísta Paredes que fue impuesta para conseguir su voto de apoyo a la ley humanitaria, o llamada de apoyo humanitaria, la ley que de humanitaria no tiene nada y de apoyo menos. Él impuso ese texto, que no conversó con nadie, que no conversó con los sectores de Galápagos. Es más, la propuesta de cierto grupo de la comunidad de Santa Cruz era otra. Pedían flexibilización en temas de refinanciamiento, otras tasas de interés, periodos de gracia para sus deudas, que el Estado les dé una remisión de algunos años para pagar los impuestos, entre otras. Esa era la propuesta de los ciudadanos galapagueños, completamente diferente de lo propuesto por el asambleísta Paredes. Ok, muchas gracias. Tengo a alguien que habla atrás. A los amigos de tecnología, por favor, si podemos mutear los micrófonos. Solamente decir que es una propuesta absolutamente incoherente, antitécnica. Yo también quiero decir que Galápagos ha avanzado mucho en muchas cosas. La ex CIGAL, que era un desastre, hoy es la Agencia de Regulación y Control, y de eso me siento orgullosa de decirse que se creó en el año 2012, que pudimos crear un fondo de especies invasoras, que pudimos también generar un sistema de monitoreo satelital que mencionó Tarcisio y que conoce perfectamente, y que hoy hay un sistema también de monitoreo de los sitios de visita. Por lo tanto, hablar de que se ha extralimitado la carga no es cierto, es un poco desconocer a ciencia cierta lo que sucede en el archipiélago. Los problemas son en los centros poblados y nadie ha desconocido eso. Por eso insisto, hoy deberíamos mirar hacia adelante,
resolver los temas urgentes de los galapagueños y generar una mesa de discusión del nuevo modelo que merece Galápagos y que merece el país. Gracias, Marcela. También decir que el Parque Nacional Galápagos, la dirección del Parque Nacional Galápagos en su plan de manejo contempla el CIMAVIS, ¿no? Así es. El tema del manejo de todo el circuito turístico y se determina por horarios el número de personas que pueden visitar los sitios en diferentes momentos y es todo un sistema que está funcionando desde hace mucho tiempo atrás y que solo traigo a colación ahora es que se aprovechó esta época inusual de Galápagos sin turistas, algo impensable, para que los tomadores de decisión, en este caso el Parque Nacional Galápagos, justo con apoyo de la Universidad de Gonzalo, con la Universidad San Francisco, hicieron un monitoreo coyuntural para levantar datos de cómo están esos sitios de turismo sin turistas y luego poder comparar esa información científica cuando esos sitios se reabran y poder ver, levantar la información científica para la toma de decisiones. Entonces sí, Galápagos de alguna manera es ejemplo en la región y en algunos casos hasta el mundo de algunos manejos correctos con el tema del archipiélago mejor conservado del mundo, como muchos lo califican. Gonzalo, tu opinión. Gracias, Diego. Yo también quiero reconocer la labor del Parque Nacional Galápagos. He trabajado con ellos en el campo, sé lo que es controlar especies invasoras, sé cuánto gastan y sé la tarea titánica que tienen que hacer para mantener sitios de visita en un nivel en el que les permite a Galápagos mantenerse como una zona turística. Pero, y lo mismo con la ABG, tenemos muchos proyectos en común. En los últimos 10 años es cuando Galápagos más ciencia ha generado para ciencia dirigida a las necesidades de la conservación de Galápagos. Pero ahí quiero dar mi criterio científico de nuevo apegado a datos. La preocupación que tenemos quienes trabajamos en temas de manejo y ecología de invasiones, biología de invasiones, es extremadamente alta. Galápagos está al momento en lo que se llama una curva de punto de inflexión en cuanto a las especies invasoras. ¿Qué quiere decir? Muchas especies ya introducidas en Galápagos van a empezar a causar efectos nocivos que no se han visto antes y que van a ser potenciados por ejemplo, el cambio climático. Hay mucha información científica al respecto, pero falta mucho. En ese sentido, como yo mencionaba, al reconocer la tarea de estas entidades, también hay que reconocer que no solo falta financiamiento en tener más información que nos permita tomar decisiones adecuadas sobre el manejo de las especies que ya están ahí y las que pueden llegar, sino también que falta un mecanismo que permita trabajar directamente a la academia con estos tomadores de decisiones. Como mencionaba, tenemos muchos proyectos como los que mencionó Diego, liderados por muchos investigadores y quiero resaltar muchas de ellas mujeres investigadoras ecuatorianas que tienen la capacidad extraordinaria de llevar a cabo investigación científica de primer nivel en el Ecuador. Falta mucho. Como mencionaba antes, por desgracia, por ejemplo, no tenemos financiamiento del Fondo FIAS al momento. La academia no está tomando las decisiones que debe que tomar con el financiamiento que ya está adjudicado para esta toma de decisiones. Con respecto al filtro, a lo que hablábamos anteriormente, ahí me quiero referir a dos cosas. Una, ya existen lugares que tienen estos filtros que son extremadamente fuertes, que tratan de reducir el ingreso de especies exóticas o no nativas, es un sinónimo, de un punto a otro. Uno de ellos es Florida, del cual yo conozco muy bien porque tengo muchos proyectos de investigación en colaboración con gente ahí. Florida tiene el aeropuerto más controlado en cuanto a ingreso de especies exóticas en el mundo, donde técnicas como las que mencionaba Tarcisio, no solo perros, hay hasta ahora insectos que ayudan a determinar si hay flores ingresando, si hay miel ingresando. Es una cantidad abrumadora de mecanismos de control. Y Florida es, por la cantidad y la frecuencia de conectividad, una de las zonas con más especies introducidas también en el planeta. Entonces, incluir un filtro en el sitio de origen o de llegada, incluso también un filtro de salida de Florida a otros lugares, por ejemplo, no va a ayudar a reducir el ingreso de especies invasoras. No va a ayudar. Ya tenemos, con información científica, un punto en el cual podemos saber qué pasa si se implementa este filtro en otro lugar. Y ahí quiero mencionar de nuevo dos datos rápidamente, de nuevo basados en información científica. Del 70%, desde los años 70, con el inicio más o menos del turismo hasta más o menos del 2016, 76% de las 1.579 especies introducidas en Galápagos han sido introducidas por el ingreso de pasajeros a Galápagos.
y obviamente por el incremento de los turistas en los últimos años. Que ojo, ha sido sostenido. Eso es algo que estamos dejando fuera de la conversación. El turismo en Galápagos ha ido creciendo en un porcentaje que es muy elevado y ha llegado ya incluso a trascender el límite del porcentaje permitido según la capacidad de carga. Entonces, no es que no hay más ingreso de turismo a Galápagos, ¿ya? Por ingreso económico. Es una cosa. Y la segunda, rápidamente, y con eso quería terminar, es que el momento en el que tengamos esta falta de control en dónde van a estar los turistas, en dónde se van a mover, etcétera, sistemas como el CIMAVIS, por ejemplo, no van a servir de nada. Porque la fauna icónica de Galápagos está ubicada en sitios muy específicos, no a lo largo de todo el archipiélago, lo que quiere decir que también van a colapsar los sitios de visita de Galápagos, y eso también está demostrado científicamente con el incremento de más visitantes a esos lugares, lo que se va en detrimento del turismo. Y al incrementar ese número de visitas, evidentemente vamos a incrementar el ingreso de esas especies no nativas a esos puntos donde está la fauna icónica, que, como les dije, más me preocupa el tema de virus, de insectos, de especies que por más que tengamos toda la capacidad económica de países más desarrollados, no vamos a poder impedir que ingresen. No vamos a poder impedir que ingresen. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos a pasar entonces al momento de transmitir las inquietudes de las personas que nos siguen a través de Zoom y les han escrito en el chat. Tenemos un equipo de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo que los está sintetizando y ya tengo acá algunas preguntas para nuestros panelistas. Aún tenemos unos minutos más de webinar. Aquí tengo una pregunta para Tarcisio de parte de Isabel Vasco. El ecoturismo como modelo de gestión en Galápagos aún no se ha terminado de implementar. ¿Cuál sería el mejor modelo económico para las islas? Pregunta Isabel Vasco. Tarcisio. Bueno, gracias Isabel. Yo creo que el modelo de turismo, si bien es cierto, requiere muchos ajustes, pero es un modelo que ha logrado entender de alguna forma lo que son las Islas Galápagos, ¿no? Yo sé que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, una de las alternativas que no se ha dicho todavía, creo, es ¿por qué no obligar a los cruceros a que pasen un par de días en los centros poblados? Para que la gente de los cruceros gaste, invierta, compre a las poblaciones locales. Hay muchos cruceros que llegan al aeropuerto, se suben al crucero, hacen el tour, vuelven al aeropuerto y se van. Yo creo que se ha entendido de alguna forma que el turismo, digamos, que Galápagos es especial. Es decir, que Galápagos tiene que ser manejada de una forma diferente. Por eso hay una ley especial para Galápagos, porque es un sitio único. Y por eso cosas como, y vi también en el chat el tema de las antenas 5G que quieren, o no sé si son antenas o qué sé yo, pero la tecnología 5G que se quiere poner en Galápagos, tiene que ser evaluada también desde el punto de vista científico, cuáles pueden ser los impactos de las ondas, pero también de las construcciones que se necesiten para instalar esa capacidad. Yo sé que las islas tienen una deficiencia muy grande de conectividad y eso hay que mejorar, pero todas las cosas hay que hacerlas bien hechas, con estudios científicos serios, con evaluaciones de impacto ambiental, tomando las medidas adecuadas y diciendo no en el caso de que la ciencia demuestre que una de estas actividades puede ser perniciosa para la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y coincido con lo que dicen otros compañeros, compañeras, que con estas medidas tan absurdas se corre el riesgo de que la UNESCO retire de Galápagos pues el título de reserva de la biosfera, etcétera, todos los títulos que tiene las islas, ¿no? Yo por ahí paro, gracias. Gracias. Y volver a aquella lista de patrimonios en peligro que la vivimos años atrás. Tengo otra inquietud de Walter Bustos. Walter pregunta a Marcela Guiñaga. Es muy importante establecer ya el límite de turistas. ¿Considera que el nuevo modelo de turismo debe volver a nacer desde el conocimiento y el respeto del límite de visitantes, ya que para el 2019 ya se superó en 40,000 visitantes el límite permisible? Pregunta a Walter. Marcela. Bueno, yo creo que el modelo de turismo de Galápagos fue adaptándose de acuerdo a las circunstancias.
Nadie desconoce que en el manejo del archipiélago uno de los temas más difíciles es el turismo y es el turismo local y su crecimiento. Y hoy la dependencia de la economía de los galapagueños en más de un 90% del turismo. Cambiar esa realidad va a tomar, digamos, no solamente porque nos cayó el COVID a todos de sorpresa, sino que va a tomar decisiones que tengan que ver en repensar la economía del archipiélago. Ir hacia ya las propuestas las dijimos aquí, a un nuevo modelo agroeconómico, de biotecnologías también, de poder hablar también de quizás la suerte de lo que hoy en algunos cantones de mi provincia está pasando, que es el trueque. Ante la falta de liquidez, la gente está volviendo al trueque. Es increíble que el COVID nos haya llevado a lo básico, pero ciertamente tenemos que generar otras prioridades. Yo insisto, los desafíos son enormes hoy mismo, creo que hay que repensar algunas cosas. No creo que bajar la tasa de ingreso al archipiélago sea realmente un indicador preponderante que sea un limitante para visitar el archipiélago. Nunca lo fue, al menos en el turismo de extranjeros había muchas evaluaciones al respecto. Recuerdo, cuando fui ministra, tuve una discusión muy seria cuando tuvimos que levantar las tasas de los parques nacionales. Yo siempre creía que era mi herramienta para evitar que ingresen muchos sin control. Y sí, es un desafío. No creo que sea para Galápagos la mejor medida. Generar campañas, Galápagos libre de COVID, puede ser siempre y cuando el COVID esté controlado en Galápagos, como está haciendo hasta ahora. Yo más bien decirte que hay que generar esta mesa de diálogo. Los ciudadanos galapagueños tienen que estar en esa mesa, son indispensables. Los pescadores, los agricultores, la academia, el turismo, porque el turismo hay que repensarlo también, con posibilidades de irlo reactivando lentamente, quizás en otra lógica. Y lo que dice Walter es cierto, es decir, hasta qué punto el modelo fue exitoso o no en el archipiélago. Yo creo que mientras en los ámbitos de conservación y el tener indicadores de no pobreza en el archipiélago hacen conocer que de alguna forma las políticas públicas, que siempre pueden ser perfectibles, se ajustaron a las realidades y a los momentos del archipiélago y de los galapagueños. Gracias, Marcela. Alejandro Morales, desde Galápagos, pregunta a Gonzalo Rivas. De ser factible la apertura de vuelos internacionales directos a las islas, ¿qué medidas de control deberían implementarse? Gonzalo. ¿Estás con micrófono? Sí, estoy con micrófono. Las medidas son muchísimas, son demasiadas y no son suficientes. Debemos recordar una cosa, la medida actual de fumigación es un resultado de un estudio directo que demostró cómo los mosquitos que llevan malaria, entre otras enfermedades, ingresaban en mayor proporción en las cabinas de los aviones y en la zona de carga. Esto es un estudio que se realizó en conjunto con colegas de la Universidad de Missouri de San Luis, veterinarios, en su momento el Parque Nacional, previo a la vejez las entidades relacionadas. Y eso ha ayudado a reducir la prevalencia de estos insectos, pero no ¿cómo se llama? Romper por completo este ingreso. Y eso nunca se va a lograr. De nuevo, por información científica sabemos eso no se va a lograr controlar. La fumigación no es una medida ni siquiera de control. La fumigación es una medida de mitigación y reducción de frecuencia de ingreso. ¿Ya? Y eso está muy claramente estipulado en lo que se llaman medidas de manejo, que es una subdisciplina del área donde yo trabajo. Hay ya mucha información que nos demuestran cómo esos procesos no ayudan a reducir la prevalencia ni a controlar la prevalencia de estos ingresos. Si es que se podrían implementar medidas de ingreso, lo primero, o sea, si se toma esta política, que de nuevo es nefasta y yo todavía mantengo en mi punto de vista que no se debe dar bajo ningún criterio, sobre todo por la proporción o por el porcentaje de incertidumbre de esa medida en respecto a qué especies pueden ingresar. Si a mí me preguntan cómo tomamos unas medidas de control, les puedo enlistar, y como Tarcisio mencionaba, es una de las cosas que damos en nuestras clases, me demoraría alrededor de un semestre en decirles todas las medidas que tenemos que tomar. Pero
si es que se abrieran estas vías de control, lo primerito que habría que hacer es que hayan solamente muy pocos vuelos controlados en la semana. Y ahí es cuando uno empieza a mover estas variables dentro de un modelo que sigue el conocimiento, el método científico, uno se da cuenta que cuando llega a esta conclusión, la medida de de tener estos cielos abiertos es totalmente ilógica. ¿Por qué? Porque ya hay estos vuelos que permitirían el ingreso de la gente que aparentemente por percepción reactivaría la economía turística en Galápagos. Entonces, cuando ponemos estos dos modelos uno frente a otro, nos damos cuenta que no es necesario abrir vuelos y tener esta medida de cielos abiertos desde un punto de vista científico, ni siquiera técnico, científico. Entonces, si a mí me preguntan, por desgracia, mi respuesta tiene que ser dirigida hacia no se deben abrir estos vuelos. No importa qué controles hayan, no importa qué capacidad monetaria tengamos, no importa nuestra habilidad de detectar, no importa ¿cómo se llama? La capacidad técnico-científica que tengamos, nos va a sobrellevar la cantidad, nos va a colapsar, esa es la palabra que buscaba, la cantidad de especies que van a ingresar a Galápagos, y eso a su vez va a hacer que colapsen los sistemas de control y a su vez va a hacer que colapsen los ecosistemas y los procesos en Galápagos. Y ahí me quería referir rápidamente al modelo que Marcela mencionaba al final. Por desgracia, la información científica que tenemos es que el modelo no funciona hasta el momento. No funciona. El incremento, y no funciona en referencia a mi conocimiento y al área que yo manejo. No funciona con respecto a la conservación de los ecosistemas y a controlar el ingreso de especies invasoras. Lo que yo les mencionaba, hay una tasa creciente de ingreso de especies no nativas. Hay una tasa creciente de ecosistemas en peligro. Hay una tasa creciente de cambio de área o cambio de cobertura vegetal de áreas nativas a áreas dominadas por especies no nativas. Y por desgracia, de las especies que están en Galápagos, por algunos estudios que hemos realizado recientemente, un gran porcentaje de esas especies se espera que tengan impactos negativos mucho más adversos que los que las especies invasoras están teniendo actualmente en Galápagos. Y esas son las especies que me preocupan y esas son las que deberían entrar en el modelo actual. Y para que podamos manejar ese modelo, que tiene deficiencias económicas ya muy fuertes para que se implemente de la manera necesaria, tenemos que disminuir, hacer más fuertes los controles actuales a los vuelos y a las frecuencias que existen, no permitir que se abran más frecuencias y pensar también estas otras aristas que mencionaba Walter, por ejemplo, que mencionaba Marcela, con respecto a la cantidad de gente ingresando a Galápagos. Ese tiene que ser el análisis hecho, no solo en un observatorio. Alguien mencionaba en el chat que ya hay un observatorio de Galápagos. Sinceramente, no conozco que existe. No sé quién está de la academia, para ser sincero, tal vez mi falta de conocimiento sobre eso. Pero yo no estoy hablando de un observatorio. El observatorio puede ir a largo plazo. Yo estoy hablando ahora de un equipo de trabajo científico. De eso estoy hablando. Es un equipo que se va a sentar a pensar en todas estas variables y que tiene que decidir cuáles son las que tienen menor posibilidad de falla de implementación ahora, a mediano y largo plazo. Y con eso influir para que se tomen políticas públicas. Gracias, Gonzalo. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, nos hemos pasado incluso algunos minutos. Algunas preguntas se quedaron guardadas, bueno, están en el chat. Por favor, pedir comprensión, ya que se nos terminó el tiempo. Yo me quiero quedar con esta propuesta que nació de Gonzalo y Marcela la toma y Narciso la toma, el tema de esta mesa conformada por expertos que puedan aportar a tomar decisiones adecuadas, pasar esta información a los tomadores de decisiones y hacer hincapié en que esta mesa evidentemente tiene que estar conformada de manera prioritaria por gente que conoce Galápagos. Evidentemente los científicos que levantan esta información, pero también este conocimiento ancestral de la gente que ha vivido en las islas y que tiene mucho, mucho que aportar. Precisamente la academia, en este caso la Universidad UTE, ha creado este espacio de análisis, de diálogo para permitir a expertos de diferentes tendencias, índoles, actividades, aportar con sus conocimientos para formar un criterio y que las personas que nos siguen a través de los medios electrónicos puedan formarse su propio criterio, con el afán de aportar a días mejores para Galápagos. Ha dicho en varios momentos de este panel la conciencia que se tiene sobre los difíciles momentos que está atravesando esta comunidad, ya que a diferencia de otros lugares del Ecuador no tiene alternativas
¿no es cierto? Sino la principal, el turismo. Ya se ha hablado aquí de alternativas agroindustriales, de productos procesados, la necesidad de líneas de crédito especiales. Conozco ahora, mientras conversábamos, me han dicho que está confirmado la visita del vicepresidente Otto Sonnenholzner mañana a Galápagos, a San Cristóbal. Tal vez haya oportunidad como gobierno central de escuchar a sus pobladores para ver la posibilidad de encontrar líneas de crédito, bajos intereses, flexibles, tiempo para ayudar a mitigar esta situación. Con esto quiero dar la palabra a Dimitri Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo, para que, como nos dio la bienvenida, ahora lo clausure. Dimitri, le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Bueno, para nosotros un verdadero privilegio contar con Marcela, Tarcisio, Gonzalo, de expositores del día de hoy. Creo que han sido muy claros y conocen del tema. Qué mejor para nuestros estudiantes y para la gente que pues ha tenido la oportunidad de estar en estos webinars, que lo que creemos es un aporte inmenso a la parte académica. Una vez más, mil gracias a cada uno de ustedes por sus aportes académicos y por todo el conocimiento que nos enriquece a la escuela, a la facultad y, por supuesto, a la universidad. Gracias sincero nuevamente y pues siempre estamos a las órdenes en la UTE. Visítenos cuando puedan y cuando podamos vernos. Muchas gracias y quédense en casa. Las palabras del decano, quien ya agradeció. Por mi parte también, Marcela, Gonzalo y Tarcisio, muchísimas gracias por hacer tiempo en sus agendas apretadas para poder compartir un poco de sus conocimientos y visiones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, un saludo a los Marcela, Galápagos. Gracias. Fuerza Galápagos.